Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis muy bien y hoy vamos a hablar de una de las consolas más infravaloradas de la historia. Tanto es así que probablemente quien más le infravaloró fue su propia creadora. Hoy hablamos de Sony PlayStation Vita. Antes de empezar a hablar un poquito en profundidad sobre la consola, vamos a hacer un falso unboxing y así podéis ver un poquito lo que traía la consola cuando la comprábamos, ¿vale? Yo en este caso tengo la versión del FIFA Fútbol y tengo este tipo de caja que está ya un poco viejo el pobrecillo, pero no me importa demasiado porque lo importante es la caja que lleva en su interior, que es la original, y esta sí que está en bastante buen estado, ¿vale? Os pongo aquí para que veáis un poquito cómo era la caja de la consola. La verdad es que era muy bonito, muy bonita, toda la ilustración que traía y demás estaba bien, la verdad. Veías la caja y te gustaba, te parecía bastante atractiva, pero lo bueno, por supuesto, estaba dentro. Así que vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que podíamos encontrar dentro de la caja de PS Vita cuando la comprábamos. Bueno, primero lo obvio, ¿vale? Que no nos vamos ni siquiera a parar aquí. Traía una serie de manuales, ¿vale? En varios idiomas, algunas instrucciones de PlayStation Network para que tuvieras o te pudieras conectar a internet para jugar online, porque en esta consola se podía jugar online. Papelorios, instrucciones sobre cómo se podía conectar, qué botones debías tocarles para encenderla y todo eso. Y unas cartitas de realidad aumentada muy parecidas a las que traía 3DS. Esto es lo que podíamos encontrar a nivel de papelorios. Luego, por supuesto, teníamos el cargador, un cargador con un pequeño transformador y, lo más importante, la consola. Este momento era bastante impactante en su momento porque estamos hablando que esta consola estaba avanzadísima tecnológicamente. No había nada tan avanzado tecnológicamente en consolas como PS Vita. Y cuando comprabas la consola y la sacabas de su embalaje, la presentación era absolutamente increíble. Era bestial. Como podéis ver, es una consola que tiene todo un panel frontal de cristal, una pantalla OLED, un panel trasero táctil también de cristal, con unas agarraderas de calidad, unos gatillos transparentes de calidad, ambos joysticks, no solamente uno, dos joysticks totalmente funcionales, los botones de la propia PlayStation también de muy buena calidad, botón PlayStation, el Start y el Select. Sinceramente, era una consola avanzadísima a su tiempo. Si hablamos de catálogo, PlayStation Vita hoy, en 2023, tiene un montonazo de juegos a los que podéis jugar. Tiene un catálogo más que decente de PlayStation Vita, donde podemos destacar títulos como Gravity Rush, como Uncharted, como Killzone, como el propio Call of Duty, entre otros muchos juegos. Pero es que además tenemos algunas colecciones, como Jak and Daxter, la Trilogy, como Ratchet & Clank, la Trilogy, como God of War, que tenemos bastantes títulos. Podemos jugar al 1, podemos jugar al 2, podemos jugar al Ghost of Spartan y al Olympus of Chains, si no me equivoco, que eran los títulos de PSP. Podemos jugar a un montón de juegos como Borderlands, como Assassin's Creed, versiones como del Virtual Tennis, Jet Set Radio. Tenemos muchos juegos de PlayStation Vita a los que podemos jugar. En su momento, el catálogo se quedó bastante escaso, pero hoy, en 2023, si miramos un poquito el total del catálogo, tenemos muchos juegos y muy divertidos para PlayStation Vita. También es verdad que se convirtió en una consola donde podíamos jugar muchos juegos indies. Por poneros unos ejemplos, tenemos disponibles Stardew Valley, Shovel Knight, Terraria o incluso Hotline Miami 1 y 2. Juegos súper reconocidos entre los juegos indie. Pero no todo queda ahí. Tenemos también aplicaciones como esta que os voy a enseñar, que se llama Adrenaline, donde podemos
convertir nuestra PS Vita en una PSP. Fijaos, esta aplicación, Adrenaline, le damos y de repente se hace la magia. ¡Voilà! Y ahí la tenemos. Ahí tenemos una PS Vita convertida en una PSP. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos todas las virtudes de PS Vita en PSP. Tenemos los dos joysticks, tenemos la pantalla, tenemos los gatillos, tenemos todo. Y gracias a poderla liberar fácilmente, podemos descargar no solamente todo ese catálogo de indies, todo ese catálogo de juegos de PS Vita, sino también podemos descargar todo el catálogo de PSP y, ojo aquí, todo el catálogo de PlayStation 1. Así que podemos jugar tranquilamente a Resident Evil 1 en modo portátil sin despeinarnos. También tenemos Gran Turismo, es un juego al que yo juego bastante, aunque es muy sencillo, pero bueno, para carreras no está mal. Podemos jugar Tekken, podemos jugar Monster Hunter Freedom, podemos jugar los Metal Slug, podemos jugar Medieval. Tenemos un montón de posibilidades. Como os decía, los God of War, los de PlayStation Portable, podemos jugar las historias de Grand Theft Auto. Tenemos un catálogo extraordinario. Así que si te preguntas si PlayStation Vita sigue valiendo la pena en 2023, por supuesto que sí. Vamos a recapitular un poco. Tenemos una consola que en diseño, en ergonomía, es muy avanzada. Tenemos Bluetooth, tenemos una pantalla OLED, tenemos Wi-Fi, tenemos joysticks, tenemos botones, tenemos gatillos, tenemos panel táctil trasero, tenemos Bluetooth. Y lo repito porque podemos coger unos cascos inalámbricos y jugar a esta consola perfectamente. Además podemos acceder al catálogo de PlayStation Vita, de PlayStation Portable y de PlayStation 1. Tenemos 3 generaciones listas para meter aquí en esta consola. También hay juegos de Android y hay un montón de emuladores que podéis correr en esta consola. Tenemos NES, Super NES, Game Boy Advance, podéis jugar incluso Nintendo 64, pero eso es algo que yo no he tocado aún. Es un tema que todavía no me he podido poner. Es cierto que voy sobradísimo con PlayStation 1, con PSP y con la propia PlayStation Vita, así que no me he parado a meterle emuladores ni nada, porque sinceramente con el catálogo nativo que puede reproducir esta consola yo voy más que sobrado. Dicho esto, quizá te interesa saber por qué precio puedes adquirir una PlayStation Vita. Pues pasa más o menos igual que con New o 3DS. Podemos encontrar desde unos 100 euros, 90, 80 hasta unos 200. Siempre va a depender del estado en el que encontréis la consola. Si tiene caja, si tiene manuales, si está más desgastada, si tiene rayas, si no, si te regalan una funda, si la tarjeta de memoria es más o menos grande. Hay muchas variables que van a hacer que el precio cambie, pero más o menos el rango de precio es 80-90 euros, una consola pelada, así, tal cual, con su cargador, algún rayazo y demás, a 150, 160, ya con su caja, con sus manuales, con todo en perfecto estado. Ya depende de vosotros qué versión es la que queréis adquirir. Es cierto que hay otra versión de PS Vita que no tiene la pantalla OLED, que es quizá un poco más ergonómica, que los materiales son más de plástico y no tanto de aluminio y cristal, pero yo no os la recomiendo. Básicamente porque no tiene pantalla OLED. Y yo creo que esta consola, uno de sus puntos más fuertes es precisamente ese, la pantalla. Aún así, si la encontráis a buen precio, si tiene sus manuales, su caja, si está la consola completa y os interesa, id a por ella de cabeza, porque al final las funcionalidades son las mismas. También hay una versión 3G que te permite poner una tarjeta para poder jugar online en la calle. Tampoco os la recomiendo demasiado, a no ser de que seáis coleccionistas que queréis esa versión concreta, que será más difícil de encontrar en el futuro. Pero os digo una cosa, no os la recomiendo porque juegos online prácticamente no hay en activo y por otro lado la batería dura menos, así que ya es vuestra decisión. Y para acabar me gustaría daros un poquito mi opinión de la consola en general, y es que PlayStation Vita es una de las consolas que le tengo más aprecio. Como he dicho antes, considero que es una consola que la propia Sony infravaloró, que no apostó demasiado por ella. Tenía funciones increíbles, podías jugar en esta consola a PlayStation 3 y a PlayStation 4 de manera remota.
tenía un montón de funcionalidades modernas, como he dicho antes, y sin embargo quedó muy desaprovechada. Aún así, considero que es un consolón, le tengo mucho aprecio, tiene muchísimos juegos a los que jugar un rato y sinceramente recomiendo esta consola 100% en pleno 2023. Gracias a que actualmente podemos liberarlas, creo que podemos acceder a un montón de títulos y ya con una calidad bestial. PlayStation Vita 100% recomendable. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabes, deja tu like, escribe tu comentario. Lo que más me gusta es que se genere debate sano de videojuegos. Y si veo interés en PlayStation Vita, uno de los próximos vídeos será 100% una comparativa de Vita con 3DS o Vita con Switch, o ya vemos cómo lo hacemos. Pero habrá más contenido de PlayStation Vita si este vídeo veo que tiene apoyo y que a la gente le interesa. Un saludo y hasta luego, jugones. ¡Adiós!